no hay nada que temer, son muy buenas las relaciones que se tiene con el gobierno de Estados Unidos, con el actual gobierno de Estados Unidos, y no hay nada que indique, no hay ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente Biden. Nosotros somos muy claros en cuanto a que se busca tener relaciones de amistad con el gobierno de Estados Unidos, porque nos une la vecindad, son 3.180 kilómetros de frontera, pero también hay hermandad en nuestros pueblos. Entonces, es una relación estrecha, cultural, económica, comercial, social, y estamos obligados los gobernantes de los dos países a mantener buenas relaciones. Y hay esa disposición de parte nuestra y también de parte del presidente Biden. La conversación telefónica inició así. Me dijo que él iba a buscar un trato de iguales. Yo le reconocí la expresión porque no implica subordinación, implica apego. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchas gracias por permitirnos la oportunidad de entrar a sus hogares, a sus oficinas, a su vehículo, en donde quiera que usted esté. De verdad, muchísimas gracias, amigos, por esta enorme oportunidad. Hoy es lunes inicio de semana, 21 de diciembre, prácticamente ya estamos ya a 2-3 días de edad y se cierra este año que ha sido de verdad muy problemático, de verdad demasiado problemático. Muchas muertes que con esta enfermedad parecía imposible que no sucedieran, pero que también la irresponsabilidad de nuestras autoridades ayudó a que se incrementara. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Y al fin, el presidente López Obrador y el presidente electo de los Estados Unidos pudieron conversar, y bueno, pese a que todo el mundo sabe que ya del discurso que pueda tener López Obrador, lo cierto es que hay cuestiones en política que no se olvidan. No sabemos realmente qué vaya a hacer Joe Biden, un presidente que tiene una fe católica, un presidente que ha sufrido varios problemas familiares muy fuertes. Es un hombre noble, es un hombre de buen corazón, pero al final, cuando llegan a la presidencia, sirven precisamente no solamente sino a los intereses de una nación
hay dos partidos, el republicano y el demócrata, el demócrata de donde él viene, que también ejercerá presión de algún modo u otro con respecto a nuestro país. Bien o mal, siempre nos ha ido a como ellos lo desean. No hemos tenido hasta el día de hoy un presidente que realmente se faje y se ponga los pantalones. Este que hoy tenemos, que salió muy bravucón cuando andaba en campaña, echándole a todo mundo y que era esto y que era el otro, pues hoy se ve que también va a ser un agachado. Me refiero a López Obrador, un agachado, porque eso es lo que ha estado pintando ya, porque no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Una y otra vez la realidad nos demuestra que así es. El presidente López Obrador fue el último en felicitar a Joe Biden, ya cuando pues prácticamente ya pues el Consejo Electoral o el Colegio Electoral estadounidense le ha dado el triunfo, ya lo ha formalizado. Vladimir Putin también fue de los últimos presidentes en enviar su felicitación. Lo hizo por telegrama el 15 de diciembre y bueno, el presidente no tiene mucho que lo acaba de hacer. A pesar de todo esto, en esta visita que realizó allá por el suroeste o por acá, por estos rumbos, Villahermosa, Tabasco, Chiapas, Chetumal, toda esta zona de por acá donde fue a ver lo del Tren Maya, pues tuvo la oportunidad de platicar con el presidente electo Joe Biden. Y bueno, este primer contacto que hasta ahora se realizó, porque hace unos días usted recordará que López Obrador le envió una carta al presidente y hasta ahora, pues bueno, le han contestado. Yo creo que es muy importante tener en cuenta todo esto, tomar en consideración todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos escuchando. Es realmente interesante sacar el contexto, porque nos vamos dando cuenta cómo va pintando y cómo se va dibujando el panorama que nos espera. Un presidente de México que únicamente será pues digamos un aplaudidor, un tipo que tampoco habrá de fajarse los pantalones, un tipo que pues ya lo verá usted, también será otra persona que servirá de comparsa a los intereses de Estados Unidos, después de que ya ve que se puso muy valiente en la etapa de campaña que él tuvo, o como un opositor al gobierno. En fin, ya tuvieron su primer contacto telefónico ambos políticos, luego de que el pasado lunes López Obrador se convirtiera prácticamente en uno de los últimos dirigentes mundiales en felicitar a Biden, pues esperó a que su triunfo fuera formalizado por el Colegio Electoral estadounidense. Otros líderes mundiales, incluido el primer ministro británico Boris Johnson, quien desarrolló una relación con Trump, fueron mucho más rápidos en dar la bienvenida a la victoria electoral de Biden, ofreciendo sus felicitaciones pocos días después de que los estadounidenses acudieran a las urnas. ¿Qué hubo de todo esto? Bueno, según el equipo del demócrata Joe Biden, el presidente estadounidense electo se comprometió e hizo hincapié en la necesidad de revitalizar la cooperación entre Estados Unidos y México para garantizar una migración segura y ordenada, contener el COVID-19, revitalizar las economías de América del Norte y asegurar la frontera común. Es lo que se expresó. Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones, escribió por otro lado López Obrador. La carta de felicitación de López Obrador que envió a Biden el lunes pasado destacaba la necesidad de promover el desarrollo del sur de México y Centroamérica como una forma de disuadir la migración.
Según el comunicado del equipo de Biden, ambos coincidieron en la necesidad de colaborar en un nuevo enfoque de migración regional que ofrezca alternativas a emprender el peligroso viaje a los Estados Unidos. Este es el primer encuentro. No se sabe cómo vamos a trabajar en materia de seguridad. Ya hay una ley que pues regula la estancia de los agentes estadounidenses en nuestro país. En fin, cuántos de ellos están en nuestro país de forma ilegal. En fin, también son muchas preguntas que surgen alrededor de todo esto. Pero ya al menos ya se tuvo un primer contacto que no nos deja nada bueno, ¿no? Al final de cuentas no vemos nada importante en este presidente López Obrador, que seguramente seguirá siendo una comparsa. López Obrador asegura que su relación con Biden será amistosa. Pero más que amistosa, debe ser una relación que realmente traiga beneficios a nuestro país también, ¿no? Esta relación o este contacto o la vecindad que tenemos con Estados Unidos debe ser la gran oportunidad para abrir el mercado de muchas cosas más que nosotros los mexicanos tenemos la preparación o estamos preparados para llevar a cabo. No nada más debe ser el tema político, sino buscar algunas iniciativas que tengan que ver con la incentivación de nuestra economía, de las inversiones, en fin, son muchas cosas que hay que hacer al respecto. López Obrador aseguró que no hay ningún presagio que indique malas relaciones con el gobierno que encabezará Joe Biden en Estados Unidos a partir de enero del 2021. En su conferencia, el presidente afirmó que en la conversación que tuvo con Biden, a quien llamó por primera vez presidente, no se trató el tema del muro en la frontera norte porque no lo consideramos un acto amigable. Es lo que dice López Obrador. Bueno, el equipo de comunicación de Joe Biden dijo otra cosa, que se iban a dedicar a lo de la frontera, lo de la guardia allá en nuestra frontera para lo de la inmigración. No hay nada que temer, dice López Obrador. Son muy buenas las relaciones que se tienen con el actual gobierno de Estados Unidos y no hay nada que indique ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente Biden. Nosotros somos muy claros en cuanto a que se busca tener relaciones de amistad con el gobierno de Estados Unidos. Es lo que dice López Obrador. En fin, vamos a ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Oiga, en su visita que hizo por el sureste de esta parte de nuestro país, López Obrador plantea que el Tren Maya y Santa Lucía sean administrados por el ejército. Yo no sé cómo lo ve usted, pero cada día suena más como que tarde o temprano, pues el ejército va a querer más. ¿Qué más se le puede dar al ejército? Yo creo que está equivocando la estrategia. López Obrador está comprando lealtad, no lo sabemos, ¿verdad? Bueno, López Obrador planteó que una empresa dependiente de las Fuerzas Armadas sea la que administre varios aeropuertos del sureste y el de Santa Lucía, así como el Tren Maya. Para el caso da lo mismo, ¿no? O sea, si se trata de administrar una empresa, otra empresa y no los militares, pues para eso mejor ellos mismos hubieran buscado a qué empresa iban a otorgarle la administración y que el ejército nada más lo hubiera hecho. Pero en fin, son muchas cosas que están ahí en el tintero, muchos no están de acuerdo. El presidente López Obrador ya planteó esa necesidad de que diversos aeropuertos también, entre ellos el de Santa Lucía y los 3 tramos del Tren Maya, sean administrados por el ejército mexicano, pero que el ejército mexicano contrate a otra empresa para que sea la que lleve todo el control de esto. En fin, así es. En concreto, las Fuerzas Armadas se harían cargo a través de una empresa dependiente de los tramos del Tren Maya que va de Tulum a Palenque, así como de los aeropuertos de Chetumal, Palenque, Tulum y el Felipe Ángeles, que se construye en la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México. En fin,
pues ahí están las cosas para que usted se dé cuenta. La administración, la operación del tren, la tenemos que definir con tiempo. Estamos pensando que de Tulum hasta Palenque, que son 3 tramos del tren, más el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, se maneje en una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas, dice el presidente. En fin, cada día se busca el presidente otorgarle más poder a nuestro glorioso ejército. ¿Qué más habrá de entregarle? No vayamos a terminar como en otros países como Cuba, como Venezuela, donde el ejército tiene pues una gran intromisión y en donde el ejército incluso ha llevado golpes de estado. En fin, es lo que le puedo yo comentar. Ojalá y esto no termine así, estaríamos totalmente destruidos, ¿no? En fin, es el poder económico que poco a poco ha venido acumulando nuestro ejército. Pues prácticamente estamos hablando que terminaría hasta del chongo con la iniciativa privada, ¿no? Nunca en la historia el ejército había tenido tantas tareas ni gestionado tantos recursos, además de salvaguardar al país y combatir al crimen organizado. Y es que lo de la Guardia Nacional también es otra cuestión, ¿no? Donde está metido el ejército, está en las aduanas, está donde sea ya. Como que López Obrador ha venido equivocando el camino, ¿no? Bueno, López Obrador decidió darle al ejército todo el poder económico, escribe Mario Maldonado en su columna del Universal, sin importar que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga una vocación diferente a la de construir aeropuertos, instalar cajeros automáticos o administrar aduanas. El presidente quiere recompensarlos de manera que nunca estén en contra de él ni de su movimiento político. Eso es lo que busca en el fondo. Sin embargo, las cosas pueden salir mal porque ni en el mismo ejército o la marina están seguros de que puedan cumplir los caprichos del presidente. No sabemos si estarán muy contentos por eso, no sabemos si están muy molestos, no sabemos cómo les está cayendo todo esto, más responsabilidades cuando ellos tienen una responsabilidad de cuidar la soberanía de nuestro país. En fin, este fin de semana, en una más de sus decisiones unilaterales, López Obrador anunció que entregará a las Secretarías de la Defensa y de Marina la administración de los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya, así como los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el de Santa Lucía, el cual, según AMLO, lleva un avance del 40%. Bueno, dice, el argumento para dejar en manos del Ejército y la Marina los tramos del Tren Maya y la gestión de los aeropuertos del sureste es evitar que haya tentación de privatizar esta obra, así como garantizar la seguridad en la región. Bueno, si entendemos eso, si lo hace él según, porque no se vaya a privatizar y dejar al ejército, déjenme decirles que el comandante supremo del ejército es el presidente de la República y se supone que el ejército hace lo que le ordena el comandante supremo, que en este caso es el presidente de la República en turno. Entonces, ¿quién no le garantiza, aunque va a ser más complicado cada día más complicado, que al llegar otro presidente con otra ideología le reste todo esto que le ha otorgado Obrador y que en determinado momento haya un conflicto, una confrontación y derramamiento de sangre? Porque eso es lo que está ocasionando López Obrador con estas actitudes de darle más poder al ejército, cuando ellos también ya tienen una gran tarea en salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Así que el otro tema sería que están haciendo prácticamente a un lado a la iniciativa privada en los principales proyectos de la administración. Es otro punto de quiebre del presidente López Obrador con los empresarios, quienes en medio de la debacle económica por el COVID-19 y la falta de estímulos por parte del gobierno federal, está padeciendo la peor crisis de la historia reciente. Así que, pues usted saque sus conclusiones. No creo que esté muy contenta
la iniciativa privada con todo esto, ¿no? Cada quien sea en sus tareas. Es como si a la iniciativa privada le dieran el control, ¿qué le parece?, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o el del Ejército, o el de la Marina. Digo, la verdad, no se necesita a lo mejor grandes estudios, porque es lo que estamos viendo con el presidente, pero con que sean honestos nada más, y 99% honesto, 1% de capacidad, y con eso es suficiente. Pero, a ver, la iniciativa privada, aunque tuviera buenas intenciones o tratara de hacer su mejor papel, nunca podría garantizar la vida interna, ni siquiera cómo se manejan el Ejército y la Marina, en el caso de que alguien de la iniciativa privada fuera, por ejemplo, el titular de Sedena o de la Marina. O sea, eso es imposible. Pero el Ejército tiene una tarea encomendada en nuestra Constitución, que tiene que ver con la soberanía. Cuando el enemigo también nos ataque, ellos tienen que defendernos. O sea, sus tareas son muy diferentes y están contempladas en la Constitución. A mí me extraña y a mí me causa mucha extrañeza que ningún diputado, ningún senador, hasta el día de hoy, ningún partido político representativo haga una verdadera llamada, alce la voz ante tantas atrocidades que está cometiendo López Obrador, un presidente a quien no le gusta que lo critiquen, a quien no le gusta que hablen de él, que tengan otra opinión de él, como un verdadero autoritario, que no le gusta que alguien disienta de él, que piense diferente de él. Esta es digamos, una de las características de los tiranos y de los autoritarios. No le gusta que la gente piense, creen que ellos tienen la única razón, que no hay más razón más que la de ellos. Y cuando alguien piensa diferente, lo censura, lo criminaliza, lo denosta, lo exhibe. Es terrible lo que hace el presidente López Obrador en contra de los ciudadanos. De verdad, lamentable lo que estamos viendo. En fin, por lo pronto el Ejército ahora también tiene chamba de andar allá construyendo las vías del tren Maya, precisamente. Una obra que, como todo mundo dice, pues no, que no iba a destruir la selva. Y si usted ve la selva, por donde están cruzando las vías del tren, por ahí hemos de tener fotos, cómo las vías del tren atravesaron la selva. De verdad, es algo terrible lo que le estoy diciendo. Usted vea las fotos, las vías del tren atravesaron la selva, destruyeron la selva. Es una atrocidad lo que han hecho estos señores de Morena encabezados por el presidente. No, es algo terrible, que ojalá un partido político, alguien tiene que alzar la voz, pero como dicen por ahí, los partidos de oposición tienen muy larga la cola, pues jamás van a querer hablar algo al respecto sobre este tema. Muy lamentable lo que estamos viendo el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador, un presidente que no escucha, que no ve, y que, bueno, hace todo lo contrario de lo que le dicen. ¿Hasta cuándo? 4 años más, para ser exactos. En fin, bueno, pausa y regresamos, no tardamos. Gracias por estar aquí con nosotros.